La carta de renuncia estaba sobre el escritorio de caoba, y la tinta se hundía lentamente en el papel grueso. Era un documento simple, de apenas 2 frases, pero cargaba el peso de una sentencia de muerte. Durante 5 años, Tessa había limpiado la sangre de las manos de Roman Castell, había mantenido sus libros de contabilidad impecables, y había ignorado el fuego persistente que ardía en la mirada oscura de aquel hombre. Pero un anillo de compromiso en el dedo de otra mujer era una línea que Tessa no estaba dispuesta a cruzar. Tomó su abrigo. El pesado cerrojo se cerró detrás de ella con un chasquido seco. «Tú no te vas de aquí». El bajo de la orquesta, 3 pisos más abajo, en el salón de baile, vibraba a través de las suelas de los zapatos de tacón bajo de Tessa. Era un pulso constante, rítmico, el latido del corazón de la noche más triunfal de la familia Castell. Allá abajo, el champán corría en copas de cristal, y políticos brindaban codo a codo con hombres que enterraban cadáveres en concreto. Aquí arriba, el aire estaba muerto. Tessa estaba de pie en el centro de la oficina de Roman. El cuarto olía a papel viejo, a whisky escocés, y a ese aroma metálico y tenue del aceite que Roman usaba para limpiar su bereta. A Tessa le gustaba ese cuarto. Durante 5 años había sido su santuario, al mismo tiempo, su sala de guerra. Conocía cada tabla del piso que crujía. Conocía la combinación de la caja fuerte escondida detrás de aquel cuadro abstracto y sombrío que Roman odiaba, pero que conservaba porque había sido lo último que compró su padre antes de morir. Sabía exactamente cuántos teléfonos desechables, sin registrar, había en el cajón inferior izquierdo del escritorio. Tessa conocía todo sobre Roman. Todo, menos cómo se sentiría verlo deslizar un diamante de 5 quilates en el dedo de Chloe Bishop. Tessa se miró las propias manos. Estaban limpias, con las uñas pintadas en un tono nude que no llamaba la atención. No temblaban. Había entrenado ese temblor para que desapareciera 3 años atrás, justo después de tener que coserle una herida abierta en las costillas a Roman, en la parte trasera de una camioneta que corría a toda velocidad por la ciudad. El pánico era un lujo que Tessa no podía darse. La emoción era un riesgo. Caminó hacia el escritorio. La carta de renuncia ya estaba impresa. La había redactado 3 días antes, en el momento exacto en que los rumores de una alianza con la familia Bishop se volvieron un hecho confirmado. La fusión de negocios exigía un matrimonio. Y Roman, el nuevo jefe pragmático del sindicato, jamás dudó. Cambió sus votos matrimoniales por rutas de contrabando. Era simplemente un negocio, y Tessa era solo una empleada. Colocó la única hoja de papel exactamente en el centro del portafolios de cuero. 2 frases. A partir de este momento, presento mi renuncia. Un disco duro con los protocolos de transferencia encriptados está en la caja fuerte. Sin disculpas. Sin previo aviso de 2 semanas. A la mafia no se le avisaba con 2 semanas de anticipación. O uno moría, o uno desaparecía. Tessa había pasado las últimas 48 horas borrando de forma sistemática su rastro digital, liquidando sus cuentas secretas, y asegurando una nueva identidad a través de un contacto en Montreal que le debía un favor. Tenía una maleta lista en el baúl de su auto. Solo necesitaba cruzar esa puerta. Se acercó a la mesa lateral y se sirvió 2 dedos del Macallan que Roman guardaba para sí mismo. Se lo bebió de un trago, sin hielo. El licor le quemó la garganta y se instaló como un nudo cálido en el estómago. 5 años. Había comenzado como una simple contadora, lavando el dinero de negocios pequeños en el sur de la ciudad. Roman la había sacado del sótano cuando notó que Tessa podía detectar una operación de robo interno más rápido que cualquier auditor forense. Se convirtió en su sombra. Cuando un cargamento desaparecía, Tessa lo encontraba. Cuando un teniente se volvía demasiado codicioso, Tessa reunía la evidencia que llevaba a su retiro silencioso y permanente. Manejaba la vida de Roman con una eficiencia despiadada que rozaba la devoción, y en algún momento, sin darse cuenta, se había enamorado de él. Era un secreto silencioso y patético, una podredumbre que crecía debajo de las tablas de su profesionalismo. Tessa dejó el vaso vacío sobre la mesa con un sonido suave. Se alisó el vestido negro entallado. Era hora. Tomó su gabardina, deslizó los brazos por las mangas, y amarró el cinturón contra el frío del cuarto. Agarró su bolso de cuero. El pomo de bronce estaba frío bajo la palma de su mano. Lo giró.
La puerta se resistió. Tessa retrocedió por instinto cuando la pesada puerta de roble se abrió hacia adentro. Roman estaba parado en el marco. Ocupaba todo el espacio, ancho de hombros, impecable en un smoking gris carbón que costaba más que el auto de Tessa. Su corbata de moño colgaba desatada del cuello. Los dos primeros botones de su camisa blanca estaban abiertos, dejando ver un vistazo de la tinta oscura que trepaba por su clavícula. No parecía un novio celebrando su compromiso. Parecía un lobo que acababa de oler sangre en la nieve. Los ojos oscuros de Roman se posaron primero en el abrigo de Tessa, luego en su bolso. Finalmente, su mirada se deslizó por encima del hombro de Tessa y aterrizó justo sobre la hoja blanca de papel que descansaba en el escritorio. El silencio se estiró, tenso, hasta que empezó a zumbar. Roman entró por completo al cuarto. Estiró el brazo detrás de él, cerró la mano grande alrededor del borde de la puerta, y la empujó hasta cerrarla. El pesado cerrojo metálico encajó en su lugar con un sonido parecido al golpe de un martillo de juez. ¿Vas a alguna parte, Tessa? Su voz era grave y humo, baja y peligrosamente serena. Mi turno terminó, dijo Tessa. Su voz no tembló. De eso se sentía orgullosa. Dejé unos papeles sobre tu escritorio. Roman no volvió a mirar el escritorio. Mantuvo los ojos sobre ella. Lentamente, caminó hacia Tessa. No se apresuró. Se movía con la gracia deliberada y aterradora de un depredador que sabe que todas las salidas están selladas. Abajo, dijo Roman, deteniéndose a 1 metro de distancia, el alcalde está brindando por mi futuro en este momento. Mi prometida está entreteniendo a las esposas de hombres que meterían una bala en mi cabeza sin dudarlo si vieran la oportunidad. Subí aquí a buscar un minuto de paz, inclinó la cabeza, estudiando el rostro de Tessa. Y te encuentro con un abrigo puesto. Está lloviendo, dijo Tessa simplemente. Tú odias la lluvia. Normalmente esperabas en el sofá de cuero. A veces te quedabas dormida ahí. Roman dio otro medio paso hacia adelante. El aroma de su colonia, sándalo y bergamota, cortó el aire viciado del cuarto. Así que te lo voy a preguntar de nuevo. ¿A dónde vas? Lejos, Roman usó su nombre de pila. Casi nunca lo hacía. Siempre era señor Castell cuando había otros presentes. Jefe cuando estaban solos y trabajando. Roman se reservaba para los momentos en que la sangre dejaba de correr y el subidón de adrenalina se desvanecía. La mandíbula de Roman se tensó. Un músculo se movió cerca de su oreja. Rodeó a Tessa, rozándole el brazo, y caminó hacia el escritorio. Tomó la hoja de papel. No la leyó de inmediato. Solo la sostuvo, mirando la tinta negra y precisa. Después, lentamente, la arrugó en el puño. El sonido del papel al aplastarse retumbó, agónico, en la oficina silenciosa. Roman lanzó la bola arrugada al cesto de bronce. Cayó al fondo con un golpe hueco. Rechazada, dijo. La espalda de Tessa se puso rígida. No es una petición. Es un aviso. A mí no se me avisa cuando te vas. Roman se dio la vuelta, apoyó las caderas contra el borde del escritorio, y cruzó los brazos sobre el pecho. Trabajas para mí, Tessa. No te vas hasta que yo lo diga, y yo no lo he dicho. Los estatutos de la familia Castell dicen que cualquiera sin un juramento de sangre puede terminar su relación laboral, siempre y cuando deje intactos sus bienes y su conocimiento. Ya encripté los archivos. Ya entregué mis claves de acceso. Voy a salir de aquí sin nada más que la ropa que llevo puesta. Tessa mantuvo el tono clínico, recitando los mismos protocolos que ella misma había ayudado a redactar. Al carajo los protocolos, la voz de Roman restalló como un látigo. La fachada calmada se resquebrajó, revelando al hombre violento y volátil que se ocultaba debajo. ¿Crees que esto se trata de un manual? ¿Crees que me importa un carajo tu clave de encriptación? ¿Entonces de qué se trata? Tessa respondió, y su propio temperamento finalmente rompió el hielo. Tienes lo que necesitas. Tienes las rutas de embarque de los Bishop. Tienes protección política. Tienes a la esposa hermosa que va a sonreír para las cámaras y te va a dar herederos. ¿Para qué diablos necesitas una sombra? Roman la miró fijamente. La ira en sus ojos cambió, se volvió algo más oscuro,
más pesado. Se apartó del escritorio, cerrando la distancia entre ambos en 2 zancadas largas. Tessa se mantuvo firme, obligándose a no retroceder mientras la sombra de Roman caía sobre ella. ¿Crees que eres solo una sombra?, murmuró Roman, bajando la voz a un registro peligroso. Sé exactamente lo que soy, dijo Tessa, levantando la barbilla. Soy la mujer que limpia el desastre. Soy la que programa los sobornos, la que quita la sangre de la tapicería, la que les miente a los agentes federales. Soy una operativa, pero mi trabajo aquí terminó. No ha terminado. Roman, ella lleva puesto tu anillo. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Le supieron hábiles. Se odió a sí misma por decirlas, por dejar que Roman viera la grieta en su armadura. Roman se quedó completamente inmóvil. Por un largo segundo, el único sonido fue el retumbar lejano y sordo del bajo que subía desde el salón de baile. Lentamente, Roman estiró la mano. Su palma grande y callosa envolvió la mandíbula de Tessa. Su pulgar rozó el pómulo de ella, limpiando una lágrima fantasma que Tessa se negaba a derramar. El contacto quemaba contra la piel fría de Tessa. ¿Es eso lo que pasa aquí?, preguntó Roman en voz baja. Estás huyendo por culpa de Chloe. Estoy renunciando, corrigió Tessa, con la voz ligeramente temblorosa. Intentó apartar el rostro, pero la mano de Roman se cerró con más fuerza. No lo suficiente para hacerle daño, pero sí lo suficiente para mantenerla cautiva. Mírame. Ella no quería. Quería cerrar los ojos y fingir que ya estaba en un tren rumbo al norte. Pero se obligó a levantar la mirada y encontrarse con la de Roman. El matrimonio es un contrato, dijo Roman, trazando la línea de la mandíbula de Tessa con el pulgar. Un simple papel. Igual que el que intenté dejar sobre tu escritorio. No cambia nada entre nosotros. Tessa soltó una risa amarga, quebrada. Lo cambia todo. No voy a ser tu amante, Roman. No voy a quedarme parada en un rincón de tu casa enorme, manejando tus asuntos ilícitos mientras tu esposa elige cortinas. Tengo demasiado orgullo para eso, y francamente, tengo demasiado sentido común. Amante, Roman pronunció la palabra como si fuera veneno. No te insultes a ti misma. Y no me insultes a mí. Tú diriges este sindicato tanto como yo. Tú sostienes los hilos. Sin ti, todo esto se desangra en una semana. Entonces busca un torniquete. Tessa le agarró la muñeca, apartando su mano del rostro. La piel le ardía en el lugar donde él la había tocado. Porque yo ya terminé. Rodeó a Roman, caminando directo hacia la puerta cerrada. Extendió la mano hacia el cerrojo. Antes de que sus dedos tocaran el bronce, una mano golpeó la madera con fuerza, justo al lado de su cabeza. El impacto sacudió las bisagras de la puerta. Roman estaba pegado a su espalda, atrapándola entre su cuerpo y el roble grueso. El pecho de Roman subía y bajaba contra los omóplatos de Tessa. No lo entiendes, susurró Roman. Su boca a centímetros del oído de Tessa. Su aliento agitó los cabellos en la nuca de ella. No hay indemnización para ti, Tessa. No hay una salida silenciosa. Tú conoces mis secretos. Conoces mis miedos. Sabes exactamente qué tan roto estoy. Nunca se lo diré a nadie, respiró Tessa, mirando fijamente, sin ver realmente, la veta de madera frente a su rostro. Sabes que no lo haría. Lo sé, concedió Roman. Su mano libre se posó en la cadera de Tessa. Un peso pesado, posesivo. ¿Qué es exactamente la razón por la que voy a incendiar esta ciudad entera antes de dejarte salir de ella? Eres mía. Siempre has sido mía. No lo soy. Una lágrima finalmente se escapó, caliente y furiosa, deslizándose por la mejilla de Tessa. Tú la elegiste a ella. Elegí el poder para poder protegerte, gruñó Roman, girándola con tanta violencia que la espalda de Tessa golpeó la puerta. Le sujetó los hombros, inmovilizándola. Sus ojos estaban salvajes, despojados del cálculo frío que lo definía. Los Bishop estaban avanzando. Tenían respaldo federal. Si no aceptaba la fusión, íbamos a la guerra. Una guerra que íbamos a perder. Una guerra donde tú serías un blanco principal.
Hice una jugada para asegurar el tablero. Y me convertiste en espectadora, replicó Tessa, con el pecho agitado. No me consultaste. No me advertiste. Me enteré del compromiso cuando la factura del anillo cruzó mi escritorio. Yo la pagué con el fondo secreto, Roman. ¿Sabes lo que se siente eso? Roman se estremeció. El dolor crudo en la voz de Tessa lo golpeó con más fuerza que cualquier golpe físico. Soltó los hombros de Tessa, dio un medio paso hacia atrás, y se pasó una mano con violencia por el cabello oscuro. No podía decírtelo, murmuró, apartando la mirada. Porque si te miraba a los ojos y te decía que tenía que casarme con otra mujer para mantenernos con vida, sabía que no iba a poder cumplirlo. Le habría metido una bala en la cabeza a Bishop y nos habría condenado a todos. Tessa lo miró fijamente. La confesión quedó suspendida en el aire, pesada y sofocante. Roman no estaba mintiendo. Era un monstruo en muchos sentidos, pero nunca le mentía a ella. Había cambiado su libertad por la supervivencia de ambos, pero no era suficiente. No podía ser suficiente. Abre la puerta, Roman, dijo Tessa en voz baja. La pelea se le escapaba del cuerpo, dejando solo cansancio. Déjame ir. Roman la miró de nuevo. La vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por la máscara endurecida e impenetrable del segundo al mando. Se ajustó los gemelos de la camisa, volviendo a colocarse la armadura de su posición. No, Tessa. Tú no te vas de aquí. Si cruzas esa puerta, voy a mandar a mis hombres a interceptar tu auto antes de que llegue a la autopista. Te voy a traer de vuelta con las manos atadas si es necesario. Eres lo único real en mi vida. No te voy a dejar ir. Roman pasó junto a ella, abriendo el cerrojo con un chasquido seco que resonó en el cuarto. Empujó la puerta y la miró por encima del hombro. Arréglate el maquillaje, ordenó, con el tono deslizándose de vuelta hacia la autoridad absoluta. Borra los archivos del contacto en Montreal, y después baja. Tenemos una fiesta que atender. Roman salió, dejando la puerta abierta de par en par. Tessa se quedó congelada contra la madera, escuchando cómo los pasos pesados de Roman se desvanecían por el pasillo alfombrado. Ella era una maestra de la logística, una genio para encontrar la ruta de escape en cualquier escenario. Pero al mirar la puerta abierta, se dio cuenta de la verdad aterradora. No había salida. El salón de baile era una jaula dorada de arañas de cristal e hipocresía. 400 de las personas más peligrosas e influyentes de la ciudad se paseaban sobre los pisos de mármol, fingiendo ser civilizadas. Meseros de saco blanco se abrían paso entre la multitud, balanceando charolas de caviar y champán añejo. El cuarteto de cuerdas en la esquina tocaba a Vivaldi, apenas audible sobre el rugido bajo de risas educadas y amenazas veladas disfrazadas de conversación casual. Tessa estaba parada en su lugar de siempre, en la sombra de una columna de mármol cerca de la salida oriental. Desde ahí tenía una línea de visión clara hacia la entrada principal, los reservados VIP, y las puertas de la terraza. Era un fantasma en el banquete. Su vestido negro le permitía mezclarse con el fondo, un contraste marcado con las sedas vivas y los diamantes que llevaban las esposas de la mafia y las socialites. Sostenía una tableta en la mano izquierda, y un audífono discreto escondido bajo el cabello, en su oído derecho. Tenemos un pequeño problema en el ballet parking, señorita Hayes, la voz de Marco, el jefe de seguridad, crepitó en su oído. El concejal Rossi bebió demasiada ginebra. Está discutiendo con los encargados por un rayón en su Bentley. Manda a Jimmy, murmuró Tessa hacia el micrófono de su solapa. Sus ojos escaneaban la multitud sin perder el ritmo. Dile que le ofrezca al concejal un detallado gratis en el taller de la quinta, y que le meta $1000 en el bolsillo del saco. Si protesta, recuérdale con cortesía que su esposa cree que en este momento está en un retiro de la comisión de planeación. Entendido. Crisis evitada. Era puro instinto. Aunque estuviera hecha pedazos por dentro, Tessa hacía su trabajo a la perfección. No podía evitarlo. Miró hacia el centro del salón. Roman estaba entreteniendo a la corte. Se veía magnífico. El hombre desesperado y despeinado que la había acorralado contra la puerta media hora antes había desaparecido por completo. En su lugar estaba el don. Sonreía con la boca, pero no con los ojos, estrechando la mano de hombres que habían planeado su asesinato un mes atrás.
Dominaba la gravedad del salón, y colgada de su brazo izquierdo estaba Chloe Bishop. Chloe era innegablemente hermosa. Tenía esa elegancia natural de dinero viejo que Tessa, que se había abierto camino desde la nada, jamás podría imitar. Chloe llevaba un vestido de seda color marfil, hecho a la medida, que caía perfectamente sobre su figura esbelta. Su cabello rubio caía en ondas suaves y calculadas. Se reía de algo que había dicho uno de los capós, echando la cabeza hacia atrás, con la mano apoyada en el pecho de Roman. En su dedo, el diamante de 5 quilates atrapaba la luz de las arañas de cristal, destellando con brillo. Tessa sintió un dolor físico en el pecho, agudo y localizado. Bajó la mirada hacia su tableta, deslizando el dedo sin pensar por las cámaras de seguridad, tratando de aferrarse a los datos. «No mires. No mires». Pero miró. Roman asentía ante una broma de Richard Bishop, el padre de Chloe. El hombre mayor le daba palmadas en la espalda a Roman, la viva imagen de la calidez familiar. Pero mientras Roman sonreía, sus ojos oscuros se deslizaron por encima de la cabeza rubia de Chloe, atravesando a la multitud, pasando de largo a los políticos y a los asesinos, y aterrizaron directo sobre Tessa. La distancia entre ellos era de 15 metros, pero la mirada que Roman le dio golpeó como un impacto físico. Era posesiva, inflexible, un recordatorio silencioso de la guerra que acababan de librar arriba. «Eres mía». Tessa sostuvo la mirada durante 3 segundos agonizantes antes de romper el contacto. No podía respirar en ese salón. «¿Señorita Hayes?» Tessa se dio la vuelta. Parado un poco a su izquierda había un hombre que no reconoció de inmediato. Era alto, vestía un traje azul marino impecable, y sostenía 2 copas de champán. Tenía ese tipo de rostro apuesto y simétrico que normalmente pertenece a actores o a agentes federales. «Sí», preguntó Tessa, con la guardia instantáneamente en alto. Su mente lo catalogó, no era familia, no era una figura política conocida, reloj caro, postura confiada. «Elías Thorne», dijo el hombre, ofreciendo una sonrisa encantadora. «Vengo con el grupo de los Bishop. Me dijeron que usted es quien de verdad hace que las cosas funcionen aquí». La expresión de Tessa se suavizó hasta la neutralidad más educada. «Soy la asistente ejecutiva del señor Castell. Yo manejo la logística». «¿En qué puedo ayudarlo, señor Thorne?» «Podría empezar aceptando esta copa», dijo Elías, ofreciéndole una de las flautas. «Se ve como si cargara el peso del mundo aquí, en este rincón». «Estoy trabajando». «Sin alcohol, gracias». «Qué lástima», Elías tomó un trago de su propia copa, acercándose apenas una fracción más. Bajó la voz, dejando caer la fachada de invitado de fiesta. «Usted es excepcionalmente buena en su trabajo, Tessa. He leído los archivos. La forma en que reestructuró las cadenas de suministro de los Castell después de que los federales allanaron los muelles el año pasado. Brillante». La sangre de Tessa se congeló. La reestructuración de la cadena de suministro era información clasificada al más alto nivel, enterrada bajo capas de empresas fantasma. Nadie fuera de Roman, de ella misma, y de 3 hombres ya muertos conocía los detalles de aquella maniobra. Miró directo a los ojos de Elías Thorne. Eran de un azul pálido y helado, sin ninguna calidez. «No sé a qué se refiere», dijo con voz pareja. «Nosotros manejamos empresas legítimas de importación y exportación». Elías soltó una risa suave. «Claro que sí. Igual que este matrimonio es una gran historia de amor», miró de reojo hacia Roman y Chloe. «Es una pieza de teatro hermosa, pero los teatros se incendian, Tessa. Especialmente cuando el protagonista está distraído con su asistente ejecutiva». Tessa no movió ni un músculo. No dejó que sus ojos se desviaran hacia Roman. «Si tiene algún punto, dígalo. Tengo una fiesta que dirigir». «Mi punto», murmuró Elías, acercándose tanto que Tessa pudo oler la menta en su aliento, «es que los Bishop no se están uniendo a los Castell para compartir el poder. Se están uniendo para consumirlo desde adentro». Roman cree que aseguró una tregua. En realidad, acaba de dejar entrar al caballo de Troya por sus propias puertas. Y cuando comience la masacre, una mujer inteligente como usted no debería estar parada del lado equivocado del tablero. Metió la mano en el bolsillo del saco y sacó una tarjeta negra mate. La deslizó en el bolsillo delantero del estuche de la tableta de Tessa.
Cuando esté lista para renunciar de verdad, dijo Elías en voz baja, llame a ese número. Podríamos usar a una mujer con su talento en logística. Le dio un asentimiento educado y se desvaneció de vuelta entre la multitud antes de que Tessa pudiera formular una respuesta. Se quedó mirando el espacio vacío donde él había estado parado, el corazón golpeándole contra las costillas. La familia Bishop no estaba formando una alianza. Estaba planeando un golpe. Y sabían quién era ella. Sabían que Tessa era la pieza clave. ¿Tessa? La voz en el audífono no era la de Marco. Era Roman. Había tomado control del canal de comunicaciones. Tessa levantó la vista. Al otro lado del salón, Roman se había apartado del círculo de hombres. Chloe hacía un pequeño puchero, sujetándole el brazo, pero él se soltó de su mano con un gesto firme y despectivo. Sus ojos estaban clavados en Tessa, oscuros y furiosos. Había visto la interacción con Elías. No había escuchado las palabras, pero un depredador reconoce a otro depredador olfateando su territorio. Mi oficina, ordenó Roman a través del audífono, con la voz tensa de violencia apenas contenida. 5 minutos. Tessa presionó el botón del micrófono en su solapa. Miró al hombre que la había atrapado, al hombre que amaba, al hombre que caminaba a ciegas hacia una masacre. Tocó el borde de la tarjeta negra escondida en su estuche. Entendido, susurró. La jaula estaba cerrada, pero la casa estaba en llamas. Y Tessa tendría que decidir si salvaba al hombre que la encadenaba, o si lo dejaba arder. La pesada puerta de roble de la oficina de Roman se cerró detrás de Tessa. El silencio del cuarto la golpeó como un peso físico, cortando el sonido de Vivaldi y el murmullo bajo del salón de baile de abajo. Roman esperaba junto a la ventana. Se había quitado el saco del smoking, que ahora colgaba, descuidado, sobre el respaldo de un sillón de cuero. Estaba de pie con su camisa blanca impecable, las mangas enrolladas hasta los codos, dejando ver las bandas gruesas de tinta oscura que le envolvían los antebrazos. Sostenía un vaso de whisky, pero no bebía. Miraba fijamente las luces de la ciudad. No se dio la vuelta cuando Tessa entró. ¿Quién era él? Su voz era aterradoramente calmada. Era el tono que usaba justo antes de ordenar que quemaran una bodega hasta los cimientos. Tessa caminó hacia el centro del cuarto. No se acercó a él. Se detuvo exactamente en el mismo lugar donde había estado parada una hora antes, cuando intentó entregarle su vida en una sola hoja de papel. Elías Mercer, dijo con voz plana. Vino con el grupo de los Bishop. Sabía exactamente quién soy yo y qué hago para ti. Roman finalmente se dio la vuelta. El líquido ámbar en su vaso se sacudió contra el borde de cristal. Tenía la mandíbula tan apretada que el hueso parecía a punto de quebrarse. ¿Y qué quería? Quería reclutarme. Roman se movió. Cruzó la alfombra persa en 3 zancadas enormes, cerrando la distancia entre ambos. El vaso en su mano parecía peligrosamente frágil bajo la presión de sus dedos. Se detuvo a centímetros de ella. Te tocó, dijo Roman. No era una pregunta. Era una acusación. Lo vi inclinarse hacia ti. Te vi dejarlo. Estaba evaluando una amenaza. Tessa se mantuvo firme. Se negó a levantar la barbilla, manteniendo la mirada fija en el pecho de Roman. Estás molesto por lo que no es, Roman. Te voy a decir por qué estoy molesto. Roman azotó el vaso contra el escritorio de caoba. El whisky se derramó por el borde, formando un charco sobre la madera pulida. Estoy molesto porque mi sombra tiene conversaciones privadas con un teniente de los Bishop mientras yo tengo la espalda volteada. Estoy molesto porque 30 minutos después de que intentaste irte de mi lado, un operador rival te está susurrando al oído. Tessa metió la mano en el estuche de su tableta. Sacó la tarjeta negra mate y la dejó caer sobre el escritorio, justo al lado del licor derramado. No solo me ofreció un trabajo, dijo, y su voz perdió el filo defensivo, volviéndose completamente clínica. Me ofreció un bote salvavidas. Te van a matar, Roman. La fusión es una fachada. Roman se quedó mirando la tarjeta negra. La furia posesiva y cruda en su postura se resquebrajó, reemplazada al instante por el cálculo frío de un jefe de sindicato. Este era el hombre que había sobrevivido a las purgas sangrientas de la era de su padre. No tocó la tarjeta.
¿Qué exactamente te dijo? Llamó al matrimonio un caballo de Troya. Tessa dejó que las palabras quedaran suspendidas en el aire. Dijo que los Bishop no vinieron aquí para compartir el poder. Vinieron para consumirlo desde adentro. Y me querían de su lado antes de que empezara la masacre. Roman retrocedió. Se pasó una mano por el cabello, los mechones desordenados cayendo sobre su frente. Miró hacia la puerta cerrada con seguro, después hacia la caja fuerte de la pared, con la mente claramente corriendo a través de 1000 ángulos distintos, calculando traiciones y vulnerabilidades. Si Mercer sabe que tú eres la pieza clave, murmuró Roman, entrecerrando los ojos, entonces Richard Bishop también lo sabe. Lo que significa que no solo están planeando un golpe. Están mapeando la infraestructura entera. Quieren las rutas de suministro. Quieren a los jueces que tenemos en nómina. Quieren el trono, y lo quieren intacto. Tessa lo observó. La tensión romántica que había sofocado el cuarto antes se evaporó, reemplazada por la electricidad afilada de una guerra inminente. Ahí era donde ambos vivían de verdad. Ese era el único lugar donde tenían sentido, hombro con hombro en las trincheras. ¿Por qué no lo aceptaste? La pregunta de Roman la tomó por sorpresa. La miró, sus ojos oscuros desnudando la armadura profesional de Tessa. La oferta, aclaró. Querías irte. Odias este matrimonio. Mercer te dio un boleto dorado para verme caer y alejarte limpia con un nuevo empleador. ¿Por qué me lo dijiste? Tessa miró el whisky derramado sobre el escritorio. Pensó en las horas que había pasado desangrándose sobre los libros de contabilidad, en las noches que se había quedado despierta monitoreando radios policiales para asegurarse de que los cargamentos de Roman llegaran a salvo. Pensó en cómo se sentía la mano de él sobre su cintura. Porque construí este sindicato contigo, dijo en voz baja, pero con la voz cargada de un hierro absoluto. Limpié la podredumbre de los libros de tu padre. Estructuré las empresas fantasma. Yo tengo las llaves. No les voy a permitir que se lleven mi trabajo, Roman. Y no les voy a permitir que te lleven a ti. Un silencio pesado cayó sobre el cuarto. El aire cambió. Roman avanzó de nuevo. Esta vez no había ira. Estiró la mano, envolviendo la nuca de Tessa con ella. Sus dedos se enredaron en el cabello de la parte de atrás. La atrajo hacia adelante, apoyando su frente contra la de ella. Entonces los quemamos, susurró. Los quemamos a todos hasta las cenizas. Necesitamos pruebas, respiró Tessa, cerrando los ojos, permitiéndose apoyarse en el calor sólido de Roman por un segundo. Si atacas a Bishop ahora sin causa justificada, la comisión se va a poner en tu contra. Vas a violar la tregua. Encuéntrala, ordenó Roman, su aliento cálido contra los labios de ella. No la soltó. Desmantela su operación entera, sigue el dinero, encuentra la falla. Haz lo que mejor sabes hacer, Tessa. Ella abrió los ojos. Estaban a centímetros de distancia. ¿Y Joe? Los ojos de Roman se oscurecieron. Si ella forma parte de esto, muere con su padre. Tessa se apartó. El nudo en su pecho se aflojó apenas una fracción. No era la cancelación de la boda, pero era un aplazamiento. Era una suspensión de la ejecución. Se dio la vuelta sobre los talones, tomando su tableta. Voy a necesitar acceso total a las cuentas de gastos de la boda, dijo, caminando hacia la puerta. Cada proveedor que pidieron, cada factura que presentaron. Lo tienes, dijo Roman. Tessa abrió el cerrojo. No miró atrás. La guerra había comenzado, y por fin tenía un blanco. El complejo de seguridad de los Castell era una bodega anónima, reforzada con concreto, en el distrito industrial. Por fuera, parecía una distribuidora textil en quiebra. Por dentro, era una granja de servidores fortificada, zumbando con datos ilegales. Tessa estaba sentada bajo el resplandor de 3 monitores de alta definición. Eran las 3 de la madrugada de un martes. Había dormido 4 horas en los últimos 3 días. Una taza de café negro, ya fría, descansaba ignorada junto a su mano derecha. La fiesta de compromiso ya era un recuerdo. La resaca de la alianza estaba comenzando a hacerse sentir. Tessa observaba fijamente las líneas cascada de datos financieros en la pantalla central.
Roman le había dado carta blanca. No había ido tras los bienes conocidos de la familia Bishop, ni los muelles de embarque, ni los casinos. Eso era demasiado obvio. Richard Bishop era demasiado inteligente para dejar un rastro de papel donde todos estaban mirando. Tessa miró donde nadie se suponía que debía mirar. Auditó la boda. Los Bishop habían insistido en manejar el catering, los arreglos florales, y la seguridad del lugar para la ceremonia próxima. Un gesto de buena voluntad, lo llamaron. Una fusión de recursos familiares. Tessa abrió la factura de Crescent Event Security, la empresa que Chloe personalmente había recomendado para vigilar el perímetro. Sus dedos volaron sobre el teclado mecánico. Las teclas producían chasquidos secos y rítmicos en el cuarto silencioso del servidor. Pasó los números de ruta de la factura por un algoritmo propio de los Castell que había construido 3 años atrás. El algoritmo evadía la encriptación bancaria estándar, hurgando en los metadatos de las transferencias. La pantalla parpadeó. El número de ruta rebotaba de una cuenta de Chase en Manhattan hacia una empresa tenedora en las Islas Caimán. Evasión de impuestos estándar. Tessa presionó el botón de anulación, forzando el rastreo más profundo. La cuenta en Caimán mantuvo los fondos exactamente 12 horas antes de dispersarlos en 3 LLC separadas, registradas en Delaware. Tessa abrió los artículos de constitución de las 3 empresas fantasma. Se inclinó más cerca del monitor, la luz azul reflejándose en sus ojos cansados. El agente registrado para las 3 empresas era un hombre llamado Arthur Bennett. Tessa tomó su teléfono encriptado. Marcó un solo dígito en la marcación rápida. Sonó 2 veces. «Habla», contestó la voz áspera de Marco. «Arthur Bennett. Búscalo en las bases de datos federales, no en las locales. Revisa las listas de asociados conocidos de la DEA y el FBI». Silencio en la línea durante 40 segundos. Tessa podía escuchar el tecleo rápido de Marco del otro lado. «Lo tengo», dijo Marco. «Arthur Bennett. Abogado inhabilitado. Actualmente trabaja bajo contrato para el Departamento de Justicia. Se encarga de reasignar bienes para testigos que cooperan. Es un manejador, Tessa. Un fantasma federal». La sangre de Tessa se convirtió en agua helada dentro de sus venas. «Mándame el archivo». Colgó. Se recostó en su silla ergonómica, el cuero chirriando suavemente en el cuarto silencioso. No era solo un golpe de la mafia. Era una operación encubierta federal. Los Bishop no solo intentaban tomar el territorio de los Castell. Habían cambiado de bando. Richard Bishop había hecho un trato con el Departamento de Justicia. La boda no era un caballo de Troya para meter soldados de los Bishop dentro del círculo íntimo de los Castell. Era un caballo de Troya para meter escuchas federales e informantes. Crescent Event Security. Iban a plantar agentes federales como guardias en la boda. Iban a grabar a cada capo, a cada segundo al mando, a cada juez corrupto en la nómina de los Castell, todos reunidos en un mismo lugar. ¿Y Chloe? Tessa abrió los registros de correo electrónico que Roman le había reenviado. La correspondencia de Chloe con la organizadora del evento. Asegúrate de que Crescent maneje el santuario interior. Roman prefiere privacidad. Quiero a sus mejores hombres vigilando su suite personal. Chloe no era un peón. Era la arquitecta. Estaba posicionando deliberadamente activos federales alrededor de Roman. Tessa agarró su abrigo. No se molestó en cerrar sesión. Arrancó el disco duro de la computadora central y lo dejó caer dentro de su bolso. Tenía que encontrar a Roman. Ahora. Marcó su línea segura mientras caminaba a paso rápido por el corredor de concreto hacia las puertas blindadas. La llamada se fue directo al buzón de voz. Marcó a Jimmy, el chofer personal de Roman. Buzón de voz. El pánico, frío y afilado, finalmente le atravesó el pecho. Roman nunca desaparecía sin avisarle. Tessa abrió el rastreador GPS instalado en el chasis del Lincoln blindado de Roman. El punto rojo parpadeaba en el mapa. Muelle 44, Los Astilleros. Se suponía que Roman estaba en una reunión con los líderes sindicales, un pago de rutina. Pero los líderes sindicales no se reunían a las 3:30 de la madrugada. Tessa salió corriendo.
Sus tacones bajos golpeaban con fuerza el concreto. Salió disparada por la puerta lateral de la bodega hacia el aire helado de la noche. Se lanzó al asiento del conductor de su Audi, el motor rugiendo antes de que la puerta terminara de cerrarse. Los Bishop sabían que ella estaba investigando. Elías Mercer se lo había advertido. Ya no estaban esperando a la boda. La trampa ya se había activado. El olor a sal, óxido y pescado podrido flotaba pesado en el aire sobre el muelle 44. La niebla que subía desde el puerto era densa, apagando las luces de vapor de sodio hasta convertirlas en halos amarillos y enfermizos. Roman estaba parado junto al baúl abierto del Lincoln, el cuello de su abrigo oscuro levantado contra el viento cortante. Miraba fijamente las bolsas de lona vacías. No se presentaron, dijo Jimmy, parado a 1 metro de distancia, con la mano apoyada en la culata de la Glock enfundada dentro de su chaqueta. Los sindicalistas son codiciosos, jefe, pero no llegan tarde cuando hay dinero en efectivo sobre la mesa. Los instintos de Roman, afinados por toda una vida de violencia, le gritaban una advertencia. El silencio de los muelles no estaba vacío. Estaba conteniendo la respiración. Sube al auto, ordenó Roman en voz baja. No miró a su alrededor. No hizo movimientos bruscos. Cierra el baúl. Nos vamos. Jimmy alcanzó la tapa del baúl. La primera bala impactó a Jimmy en el hombro. Hizo girar al hombre corpulento como un trompo. El estallido del rifle de francotirador retumbó una fracción de segundo después, rodando sobre el acero corrugado de los contenedores de embarque. ¡Al suelo!, rugió Roman. Se lanzó hacia adelante, agarró a Jimmy del cuello de la chaqueta, y arrastró al hombre sangrando detrás del bloque del motor del Lincoln blindado. El aire estalló. Ráfagas de metralleta desgarraron el asfalto donde Roman había estado parado un segundo antes. Los disparos pesados golpearon el costado reforzado del Lincoln, cuarteando el vidrio a prueba de balas y arrancando pedazos de metal de los paneles laterales. El ruido era ensordecedor, una zona de guerra localizada, confinada a un tramo de 50 metros de concreto. Roman sacó su beretta. Presionó la espalda contra la llanta delantera, evaluando los ángulos. 3 tiradores, en posiciones elevadas sobre las pasarelas de las grúas de carga, al este. 2 más avanzando a pie desde las sombras de los contenedores, al oeste. Una caja de la muerte. «Jimmy», gritó Roman sobre el rugido ensordecedor del fuego de supresión. «Las llaves». Jimmy, pálido y jadeando, con la mano presionada contra el chorro de sangre arterial que brotaba de su hombro, buscó a tientas en su bolsillo. Le lanzó el mando a Roman. Roman abrió la puerta del lado del conductor. La placa gruesa de blindaje absorbió 3 impactos rápidos. Tenía que llegar al volante, pero el ángulo estaba mal. Los tiradores en la pasarela tenían una línea de visión clara hacia el asiento del conductor. Si se movía, estaba muerto. Las llantas chillaron. El chirrido punzante del caucho contra el asfalto cortó el ruido de los disparos. Un Audi negro y elegante dio vuelta en la esquina de una pila de contenedores oxidados. No aminoró la velocidad. Aceleró, el motor gimiendo al límite. Atravesó una barricada de madera, coleando violentamente sobre el concreto mojado antes de detenerse en seco directamente entre los tiradores que avanzaban y la posición donde Roman estaba atrapado. La puerta del copiloto se abrió de una patada. «¡Sube!», gritó Tessa. Roman no dudó. Agarró el cinturón de Jimmy, levantando al chofer herido. «¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete!», empujó a Jimmy hacia el asiento trasero del Audi. Las balas rebotaban contra el chasis del auto. No estaba blindado. El parabrisas trasero estalló hacia adentro, una cascada de vidrio de seguridad lloviendo sobre la tapicería de cuero. Roman se lanzó al asiento del copiloto. Antes de que su puerta terminara de cerrarse, Tessa metió reversa de golpe. El Audi salió disparado hacia atrás, las llantas humeando. Giró el volante con violencia, lanzando el auto a una vuelta en J que estampó a Roman contra el panel de la puerta. Una bala perforó el espejo lateral del copiloto, fallando la cabeza de Roman por centímetros. Tessa pisó el acelerador a fondo. El Audi salió disparado hacia adelante, corriendo por el callejón angosto entre 2 filas enormes de contenedores de embarque. «Son federales»,
Gritó Tessa sobre el rugido del motor y los gemidos de Jimmy en el asiento trasero. Sus manos aferraban el volante con los nudillos blancos. Sus ojos, muy abiertos, fijos en el pasillo oscuro que tenían por delante. Los Bishops son informantes. Toda la fusión es una operación encubierta del Departamento de Justicia. Adelantaron la cronología porque empecé a sacar los datos de las empresas fantasma. Roman la miró fijamente. El perfil de Tessa, iluminado por las luces del tablero. Estaba aterrada, pero no estaba entrando en pánico. Estaba calculando la ruta de escape. Te metiste a un fuego cruzado en un auto sin blindaje, dijo Roman, la voz extrañamente calmada a pesar de la adrenalina que le inundaba el sistema. No contestabas tu teléfono, replicó Tessa, girando el volante bruscamente para esquivar un montacargas abandonado en el carril. Toma el camino de servicio, sal por la puerta sur. Van a tener bloqueada la entrada principal, ordenó Roman, revisando el cargador de su arma. Tessa no discutió. Apagó las luces delanteras. El auto se hundió en la oscuridad total, navegando solo con la luz ambiental de la luna que cortaba a través de la niebla. Tomó el camino de servicio a más de 100 km por hora, la suspensión golpeando violentamente el fondo cuando cruzaron un bache en el camino de tierra. Atravesaron una reja de malla ciclónica, el metal quebrándose bajo la defensa delantera, y salieron disparados hacia la autopista industrial desierta. Tessa finalmente encendió las luces de nuevo. Se incorporó al carril lejano, acelerando hasta que el velocímetro marcó 175. Los astilleros se desvanecieron entre la niebla detrás de ellos. El silencio dentro del auto acribillado a balazos era pesado, roto solo por el silbido del viento a través del parabrisas trasero destrozado y la respiración áspera de Jimmy. Roman giró la cabeza para mirar a Tessa. Había vidrio en su cabello. Un corte delgado en su mejilla sangraba lentamente, resultado de la metralla. Miraba fijamente hacia adelante, el pecho agitado. Ella acababa de salvarle la vida. No desde un escritorio, no con una hoja de cálculo. Había manejado directo hacia una caja de la muerte por él. Orilla el auto, dijo Roman en voz baja. Necesitamos llevar a Jimmy a la clínica clandestina, dijo Tessa. Su voz finalmente temblaba. La adrenalina se estaba desplomando. Está estabilizado, Roman miró el asiento trasero. Jimmy se había desmayado, pero el vendaje de presión seguía sosteniendo. Roman volvió a mirar a Tessa. Orilla el auto, Tessa. Ahora. Tessa soltó el acelerador, orillando el Audi maltrecho en la grava, bajo una luz parpadeante de un paso a desnivel. Puso el auto en parking, pero dejó el motor encendido. Soltó las manos del volante. Ahora temblaban con violencia. Roman se desabrochó el cinturón de seguridad. Alcanzó las manos temblorosas de Tessa por encima de la consola central. Las tomó entre las suyas, grandes y manchadas de sangre, sosteniéndolas quietas. Tessa finalmente lo miró. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. La realidad de que tan cerca había estado Roman de morir estaba escrita en todo su rostro. Eres un idiota, susurró, con la voz quebrándose. Caminaste directo hacia la trampa. Sí, lo hice, concedió Roman en voz baja. Su pulgar rozó el corte en la mejilla de Tessa, limpiando una mancha de sangre. Y tú viniste a rescatarme. Te lo dije, dijo ella, y una lágrima finalmente se le escapó por las pestañas. Eres mi jefe. Yo administro los activos. Cállate, respiró Roman. Se inclinó sobre la consola y la besó. No fue un beso suave. Fue desesperado, brutal, y supo a cobre y pólvora. Fue el choque físico de 5 años de tensión reprimida, hecha añicos por la brutal realidad de su mundo. Tessa jadeó contra la boca de Roman, sus manos soltándose del agarre de él para aferrarse a las solapas de su abrigo destrozado. Lo atrajo más cerca, devolviéndole el beso con una desesperación feroz y furiosa. Cuando finalmente Roman se apartó, no fue muy lejos. Mantuvo la frente pegada a la de ella. Ambos respiraban con dificultad. El aire dentro del auto frío, de pronto, se sentía denso y caliente. El compromiso terminó, murmuró Roman contra los labios de Tessa. La tregua está muerta. Vamos a la guerra. Tessa abrió los ojos. El miedo había desaparecido,
consumido por el fuego que Roman acababa de encender. Miró al hombre que la poseía, al hombre que acababa de declararle la guerra al gobierno federal y a una familia rival por ella. Bien, susurró. Matémoslos a todos. La clínica olía a cloro, hierro y café rancio. Estaba enterrada bajo un consultorio veterinario abandonado en el West End, accesible solo a través de un elevador de carga que gemía bajo su propio peso. Jimmy estaba inconsciente sobre la mesa de acero. El doctor Harris, un excirujano de trauma que había perdido su licencia una década atrás por una adicción a los analgésicos, trabajaba en silencio. Sus manos, firmes como un metrónomo, se hundían en el hombro desgarrado de Jimmy, extrayendo los fragmentos deformados de una bala calibre .308. Tessa estaba de pie junto al lavabo de aluminio en la esquina del cuarto. El agua fría corría sobre sus manos. Se restregaba la piel con violencia usando un cepillo de cerdas duras, viendo cómo el agua rosa pálido giraba y desaparecía por el desagüe. La sangre no era de ella. Era de Jimmy, pero se sentía como si se le estuviera filtrando en los poros. «Te vas a arrancar una capa de piel», Roman se paró detrás de ella. Estiró los brazos alrededor de Tessa, sus manos grandes envolviendo las muñecas de ella. No le apartó las manos del agua. Simplemente detuvo el restregado frenético. Le quitó el cepillo del puño con nudillos blancos y lo dejó caer en el lavabo. Presionó un chorro de jabón industrial áspero en su propia palma. Lentamente, con método, comenzó a lavarle las manos. Trabajó el jabón entre los dedos de Tessa, sobre los nudillos, presionando los pulgares en las palmas de ella. La intimidad pura y aterradora de aquel acto, el jefe de la familia Castell lavando la sangre de las manos de su operativa, en una clínica clandestina de sótano, hizo que a Tessa se le cerrara la garganta. «Jimmy va a vivir», dijo Roman en voz baja, la voz un murmullo grave cerca del oído de ella. Harris detuvo el sangrado arterial. «Es fuerte». «¿Tiene suerte?», corrigió Tessa, con la voz ronca. Miró las manos entrelazadas de ambos bajo el agua corriendo. «Nos tenían acorralados, Roman. El grupo de trabajo federal, los Bishop. Si no hubiera rastreado esas LLC cuando lo hice». «Pero lo hiciste». Roman cerró la llave del agua. Tomó una toalla de papel áspera y le secó las manos, ignorando por completo la sangre que aún manchaba sus propios puños de camisa. «Siempre lo haces. Ves el tablero antes de que nadie más sepa que el juego ya comenzó». La giró para que quedara frente a él. Las luces fluorescentes arriba eran despiadadas. Resaltaban el cansancio que le tallaba huecos bajo los pómulos, la mancha de grasa en la mandíbula, la energía violenta que aún vibraba a través de su cuerpo pesado. «El beso en el auto», comenzó Tessa, con el lado pragmático de su cerebro intentando desesperadamente recuperar el control. «Roman, tenemos que enfocarnos. El Departamento de Justicia va a allanar tus propiedades al amanecer. Estamos sin tiempo». «Estoy enfocado», Roman no retrocedió. La acorraló contra el borde del lavabo. «Estoy más enfocado de lo que he estado en 6 meses». El compromiso era una estrategia para evitar una guerra. Ahora que la guerra ya está aquí, la estrategia quedó obsoleta. «¿Entonces cómo ganamos?», preguntó Tessa, mirando hacia arriba, hacia sus ojos oscuros e implacables. «Richard Bishop es un informante federal protegido. Si lo matas, el Departamento de Justicia va a caer sobre esta ciudad como una plaga. Van a acusar a todo el sindicato bajo la ley RICO. No tenemos el capital político para sobrevivir a un asedio federal». Una sonrisa lenta y feroz curvó los labios de Roman. Era la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar el punto débil en la armadura. «No voy a matar a Richard Bishop», dijo Roman. «Tú lo vas a matar». Tessa parpadeó. «No soy una asesina, Roman. No necesito una asesina. Necesito una arquitecta». Roman se inclinó, bajando la voz a un susurro áspero. «El valor de Bishop para los federales es su acceso. Se supone que él les va a entregar al sindicato de los Castell y las rutas de suministro del cártel del Golfo al Departamento de Justicia. Pero una rata solo es valiosa mientras respira. Y solo respira porque los cárteles no saben que es una rata». La mente de Tessa atrapó el hilo al instante. El pánico en su pecho se retiró, reemplazado por la lógica fría y calculadora que la hacía indispensable.
Si el cártel del Golfo se entera de que Bishop está trabajando con el Departamento de Justicia, respiró Tessa, el plan formándose rápidamente en su cabeza, no van a esperar a un gran jurado. Lo van a masacrar. Los federales van a perder a su testigo estrella y su caso contra nosotros se derrumba antes de siquiera llegar a un juez. Exactamente, Roman levantó la mano, apartando un mechón de cabello suelto detrás de la oreja de Tessa. La ternura del gesto contrastaba con brutalidad contra el asesinato que estaban planeando. Tú tienes los números de ruta. Tienes el archivo de Arthur Bennett. Tienes el rastro digital de la traición de Bishop. Puedo empaquetarlo, dijo Tessa, con la mirada perdiendo el enfoque en el rostro de Roman mientras veía el plano completo en su mente. Puedo encriptar el paquete y distribuirlo en masa a los tenientes del cártel en Juárez. Puedo hacer que parezca una filtración de la Fiscalía Federal. ¿Cuánto tiempo? Tessa miró el reloj en la pared de la clínica. Eran las 4:15 de la madrugada. 2 horas, dijo. Necesito una terminal segura y una conexión directa que evite al proveedor de Internet local. La casa de seguridad en la calle Novena, dijo Roman, retrocediendo, cambiando instantáneamente a modo de mando. Está completamente fuera de la red. ¿Y tú? Preguntó Tessa, tomando su abrigo del respaldo de una silla de plástico. Elías Mercer y Chloe están esperando en la mansión de los Bishop, en las colinas, dijo Roman, revisando el cargador de su bereta antes de deslizarla en la funda del hombro. Están esperando la llamada que confirme que morí en los muelles. Les voy a entregar la noticia en persona. Tessa se detuvo. Miró el arma, después a él. Elías es peligroso. No es un capo cualquiera. Está entrenado. Yo también, dijo Roman con firmeza. Caminó hacia la pesada puerta de acero de la clínica. Se detuvo, mirándola por encima del hombro. El jefe despiadado desapareció por una fracción de segundo, dejando solo al hombre que la había besado en un auto acribillado a balazos. No falles, Tessa. Quema sus archivos hasta las cenizas. No te mueras, Roman, respondió ella, con la voz firme. No voy a entrenar a un jefe nuevo. La casa de seguridad en la calle Novena era un departamento brutalista de concreto en el último piso de un complejo de vivienda abandonado. No tenía calefacción, ni muebles, pero sí una puerta reforzada de acero. Y tenía una línea de fibra óptica empalmada directamente al tronco subterráneo principal de la ciudad. Tessa estaba sentada con las piernas cruzadas sobre el piso de madera fría. El resplandor de su laptop era la única luz en el cuarto. Eran las 5:30 de la madrugada. Afuera, el cielo sangraba de negro a un morado pesado y magullado. Sus dedos volaban sobre el teclado. Líneas de código caían en cascada por la ventana negra de la terminal. No estaba solo hackeando. Estaba haciendo cirugía digital. Había burlado el portal seguro de Arthur Bishop del Departamento de Justicia usando una puerta trasera que encontró escondida en las declaraciones de impuestos de las LLC de Caimán. La seguridad federal era estricta, pero era burocrática. Dependía de cortafuegos. Tessa no atravesó el cortafuegos. Se deslizó por debajo, a través del software de contabilidad. Archivo accedido. Bishop-R-C-7749. Presionó la tecla de descarga. Una barra de progreso se arrastró por la pantalla. El sudor le perlaba la frente a pesar del frío glacial del cuarto. Si un monitor federal detectaba el pico en la descarga, iban a cortar la conexión, y el acuerdo de inmunidad de Bishop quedaría sellado dentro de la bóveda para siempre. 70%. 85%. 99%. Descarga completa. Tessa soltó un suspiro tembloroso. Lo tenía. Transcripciones de audio de Richard Bishop nombrando a distribuidores del cártel, declaraciones firmadas detallando rutas de embarque, la anatomía completa de una traición con la firma digital de Bishop encima. Abrió un proxy de la dark web. Compiló los archivos en una carpeta encriptada, adjuntando un breve mensaje anónimo traducido a un español impecable. El perro muerde la mano que lo alimenta. Introdujo las direcciones de servidor privado que usaba la división de inteligencia del cártel del Golfo. Dejó el dedo suspendido sobre la tecla de Enter. Una vez que presionara esto, Richard Bishop era un hombre muerto. El cártel no hacía asesinatos rápidos.
Hacía espectáculos. Hacía ejecuciones públicas. Tessa estaba, en efecto, firmando la sentencia de muerte de un hombre con el que había cenado apenas una semana antes. Pensó en el agujero de bala en el hombro de Jimmy. Pensó en el fuego del francotirador desgarrando el asfalto a centímetros de la cabeza de Roman. Su dedo presionó hacia abajo. Paquete enviado. A kilómetros de distancia, en lo alto de las colinas que dominaban la ciudad, las rejas de hierro de la mansión de los Bishop estaban cerradas con seguro. 4 guardias armados patrullaban el perímetro. Roman Castell no se molestó con las rejas. Se movió a través de los pinos densos que bordeaban la parte trasera de la propiedad como una sombra. Había dejado a su equipo de asalto al pie de la colina. Esto no era una guerra de mafias. Esto era personal. Neutralizó a los 2 guardias traseros con disparos silenciados al pecho antes de que siquiera escucharan las hojas crujir bajo sus botas. Burló el cerrojo biométrico de la puerta de la terraza usando un decodificador que Tessa le había construido un año atrás. La casa estaba en un silencio absoluto. Roman avanzó por el pasillo alfombrado, su bereta en alto. Conocía la distribución de la casa. Había estudiado los planos arquitectónicos cuando se finalizó el compromiso. Llegó a las puertas dobles y pesadas del estudio de Richard Bishop. Un hilo de luz se filtraba por debajo. Roman pateó las puertas. La madera se astilló alrededor de la cerradura, las puertas azotándose hacia adentro con un estruendo demoledor. Elías Mercer estaba parado junto al escritorio de caoba, un teléfono pegado a la oreja. Chloe Bishop estaba sentada en un sofá de terciopelo, con una copa de champán en la mano, aún vestida con su vestido marfil de la fiesta. Chloe gritó, dejando caer la copa. Se hizo añicos sobre la alfombra persa. Mercer soltó el teléfono, la mano volando hacia la funda en su cintura. Roman no dudó. No ofreció ningún discurso. Disparó 2 veces. La primera bala de punta hueca impactó a Mercer en el hombro derecho, haciéndolo girar violentamente y enviando su arma a rodar por el suelo. La segunda bala le destrozó la rótula. Mercer se derrumbó, un grito desgarrado escapándose de su garganta al golpear la madera del piso. Roman caminó lentamente hacia el centro del cuarto. Mantuvo el arma apuntada hacia el cuerpo sangrante de Mercer. «Roman», gritó Chloe, presionándose contra el rincón del sofá, con el rostro completamente blanco. «Roman, por favor». «Fue mi padre». «Yo no sabía». Roman no la miró. Se detuvo a los pies de Mercer. El manejador federal jadeaba, sujetándose la rodilla destrozada, sus ojos azules helados abiertos de par en par por el shock. «Fallaste», dijo Roman en voz baja, la voz despojada de cualquier emoción. «Eres hombre muerto», Castell, escupió Mercer, con sangre burbujeando en la comisura de su boca. «El grupo de trabajo ya está en movimiento. Si me matas, matas a un agente encubierto. Te van a enterrar bajo una penitenciaría federal». Roman inclinó la cabeza. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Marcó el número de Tessa. Lo puso en altavoz y lo dejó caer sobre el pecho de Mercer. «Tessa», dijo Roman, «el paquete fue entregado». La voz calmada y agotada de Tessa resonó desde el altavoz. Los servidores del Golfo confirmaron recepción. «Está hecho, Roman. El archivo de informante de Richard Bishop está en manos del cártel». Mercer se quedó completamente inmóvil. El color se le drenó del rostro, dejándolo con el aspecto de un cadáver. «No», susurró. «No pudiste haber violado el servidor del Departamento de Justicia». «Ella puede hacer cualquier cosa», dijo Roman, mirando a Mercer con absoluto desprecio. «Tu testigo estrella está siendo cazado en este momento por hombres que usan motosierras en lugar de citatorios. El caso del Departamento de Justicia está muerto. Y tú estás invadiendo mi ciudad». Roman levantó la bota y la dejó caer con violencia sobre la rodilla rota de Mercer. Mercer se desmayó del dolor, la cabeza cayendo hacia atrás contra el piso. Roman finalmente dirigió la mirada hacia Chloe. Ella temblaba con violencia, las manos levantadas en señal de rendición. El enorme anillo de compromiso destellaba bajo las luces del estudio. «Quítate el anillo», ordenó Roman. Chloe sollozó, forzando el diamante pesado sobre su nudillo. Lo lanzó al suelo.
Rodó hasta detenerse cerca de la sangre de Mercer. «Empaca una maleta», dijo Roman, dándole la espalda, caminando hacia las puertas destrozadas. «Si tú o tu padre siguen dentro de los límites de la ciudad cuando salga el sol, no voy a necesitar matarlos. El cártel lo va a hacer por mí». Salió hacia el aire fresco de la mañana. El cielo se abría, sangrando oro y azul pálido sobre el horizonte. El sindicato volvía a ser suyo, pero el trono ya no se sentía solitario. 2 días después, la oficina de los Castell estaba en silencio. Los agujeros de bala en el Lincoln blindado ya habían sido reparados. El grupo de trabajo federal se había disuelto silenciosamente después de que encontraran a Richard Bishop brutalmente asesinado en un motel de Nuevo México, víctima de una represalia del cártel. El Departamento de Justicia, desesperado por evitar un escándalo, enterró todo el papeleo. Elías Mercer había desaparecido dentro de un hospital, fuertemente vigilado y permanentemente inválido. La guerra terminó antes de que llegara siquiera a los periódicos matutinos. Tessa estaba de pie junto a la ventana de la oficina de Roman. Llevaba puesto un traje entallado gris oscuro. El cabello recogido hacia atrás. El corte delgado en su mejilla ya sanaba, una línea roja tenue contra su piel pálida. Miraba la ciudad allá abajo. Estaba lloviendo de nuevo. El agua encharcaba las calles, arrastrando la mugre de las últimas 48 horas. La pesada puerta de roble se abrió. Roman entró. Se veía descansado por primera vez en una semana. Llevaba un traje negro entallado, sin corbata, el primer botón de la camisa desabrochado. Cerró el pestillo detrás de él. El chasquido pesado resonó en el cuarto. Tessa se dio la vuelta para mirarlo. Durante 5 años, ese cuarto había estado definido por líneas invisibles. El espacio entre el escritorio de Roman y la silla de ella, la frontera entre jefe y subordinada, el peso sofocante de todo lo que jamás pudieron decirse. Roman caminó hacia el escritorio. Metió la mano al cesto de bronce. Sacó la bola arrugada de papel grueso, la carta de renuncia. No la alisó. Metió la mano al bolsillo, sacó un encendedor cipo plateado, y encendió la rueda. La llama brotó. Sostuvo el papel arrugado sobre el fuego, viendo cómo los bordes se rizaban y se ennegrecían hasta que las llamas le lamieron las puntas de los dedos. Dejó caer la ceniza encendida dentro de un pesado cenicero de cristal. Los protocolos de la familia Castell, dijo Roman, mirándola a través de un delgado hilo de humo, dicen que un operativo puede irse si entrega su acceso. Conozco los protocolos, dijo Tessa suavemente. Los estoy reescribiendo. Roman rodeó el escritorio, cerrando la distancia entre ambos. No se detuvo hasta quedar a centímetros de ella, su figura imponente bloqueando la luz gris que entraba por la ventana. Se acabaron las sombras, Tessa. Se acabó lo de quedarte parada en un rincón mientras yo entretengo a la corte, estiró la mano, trazando la línea de la herida sanando en la mejilla de ella con el pulgar. Quemaste una operación federal entera por mí, murmuró, la voz cayendo en ese registro oscuro y áspero que le disparaba el pulso a Tessa. Manejaste a través de una balacera por mí. Tú eres dueña de los libros, eres dueña de los secretos, y eres dueña de mí. A Tessa se le cortó la respiración. Levantó la vista hacia los ojos de Roman. Ya no quedaba ningún cálculo frío, solo devoción cruda y posesiva. Ya no soy tu asistente ejecutiva, declaró, trazando una línea firme. No, concedió Roman. Deslizó las manos hacia la cintura de ella, atrayéndola contra su pecho. Eres mi socia, mi igual, la segunda al mando de esta familia. La comisión no va a aceptar a una mujer como segunda al mando, advirtió Tessa, incluso mientras deslizaba las manos por el pecho de Roman, aferrándose a sus solapas. Entonces vamos a matar a la comisión, dijo Roman con simpleza. No era una broma. Era una promesa. La besó. No fue el choque desesperado y bañado en sangre dentro del auto. Fue deliberado, lento y absorbente. Fue una consagración. Tessa le devolvió el beso, soltando por fin el control de hierro que había mantenido durante 5 años. Vertió en él cada noche silenciosa, cada mirada reprimida, y cada gramo de su amor despiadado. Cuando finalmente se separaron, Roman la mantuvo envuelta con firmeza entre sus brazos. Apoyó la barbilla sobre la cabeza de ella, mirando hacia la ciudad que ahora gobernaban juntos.
Tessa recostó la cabeza contra el pecho de Roman, escuchando el latido fuerte y constante de su corazón. Miró hacia el escritorio de caoba. La ceniza de su carta de renuncia estaba fría dentro de la bandeja de cristal. Había intentado alejarse. Había intentado cortar el lazo. Pero mientras los brazos de Roman se cerraban con más fuerza alrededor de ella, asegurándola contra el mundo brutal que acababan de conquistar, Tessa entendió la verdad. Nunca se iba a ir de ahí. El humo se ha disipado, los enemigos están enterrados, y el sindicato Castell finalmente tiene a su reina. El camino de Tessa y Roman, desde una obsesión fría y silenciosa hasta una sociedad bañada en sangre, demuestra que en la mafia, la lealtad es el arma más peligrosa de todas. Les encantó ver a Tessa salir de las sombras para reclamar su lugar. Denle like a este vídeo si este romance oscuro les dio la dosis de adrenalina que buscaban. Compartan esta historia con esos amigos que aman una pareja de poder implacable, y no olviden suscribirse al canal para más historias de mafia llenas de tensión y alto riesgo.